¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos una receta especial porque muchos me lo han pedido. Y esta vez tendremos un pollo asado, pero sin asador, al horno eléctrico. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar el día de hoy? Salsa inglesa o Worcestershire. Vamos a requerir sazonador para pollo o para carne, en el caso mío para pollo, y mostaza. Son los tres ingredientes que nos van a ayudar a dar sazón y nos van a ayudar en la cocina. También vamos a necesitar un pollo entero partido exactamente a la mitad y papas. Pueden ser papas grandes, papas medianas, papas pequeñas. Vamos a necesitar salchichas para asar, o salchicha tipo polaca, o cualquier salchicha para asar que tú necesites o que tú siempre acostumbras. Aparte vamos a requerir sal. Esta vez viene un ingrediente especial, un ingrediente que nunca nos debe de faltar en nuestras parrilladas o en nuestras cocinas. Pero esta vez será parte de un ingrediente del platillo y será la animación. Cualquier cerveza que tú quieras, que tú gustes. Compra mucha, porque la que te sobre será para marinar al parrillero. De las primeras cosas que vamos a necesitar es, si tienes una papa grande o mediana, hay que cortarla en cuadritos pequeñitos. Junto con esta también. Así más o menos, de este tipo de cuadritos. Una vez que tenemos nuestras papitas en pedazos pequeños, vamos a ponerle una charolita y de las primeras cosas que vamos a realizar aquí es, vamos a utilizar poquita salsa inglesa o Worcestershire. Esto va a ayudar a darle un sazón y un sabor muy bueno porque de por sí ella ya tiene bastantes condimentos. Vamos a poner un poco de sal, no mucha, porque nos puede salar nuestra papita. Sabemos que nuestras papas requieren sal. Y después vamos a poner una camita de animación o cerveza. Entonces lo vamos a poner aquí poquito. Y esto lo vamos a dejar porque nos va a servir para sazonarlo. Y ahora es tiempo de poner sazonador. Lo que vamos a utilizar ahora para nuestro pollo va a ser la mostaza. Y es aquí donde vamos a requerir un poco de mostaza y bastante salsa inglesa. ¿Qué es lo que queremos buscar? La salsa inglesa tiene condimentos que van a ayudar a, no a quitar, pero un poco a neutralizar lo amargo de la mostaza. Y ese es el sabor que queremos utilizar para nuestro pollo. Todo esto va a servir como para una marinada de nuestro pollo, pero aparte vamos a tener más sazón con el sazonador de pollo. El sazonador que yo te sugiero de pollo es uno que tenga cajún, paprika, pimienta y sal, que tienda al picor. Ya que tenemos nuestro pollo y que ya mezclamos nuestro marinado, vamos a tener que levantar un poco la parte de la piel de nuestro pollo. La piel está pegada, tenemos que despegarla con esta telita que a veces tenemos que romper. ¿Por qué? Porque hacia adentro del pollo, o sea, entre la piel y la carne o el músculo, es ahí donde tenemos que poner nuestro marinado de pollo. Si no lo ponemos abajo de la piel y entre la piel y el músculo, realmente la carne no va a estar absorbiendo mucho el sabor. Y eso es lo que queremos, que este marinado penetre, que no se quede aquí en la piel, sino que penetre y lo agarre y agarre el sabor, el músculo. Es aquí donde lo vamos a poner, por eso hay que abrir y meter y obligar a que se quede allá adentro nuestro marinado. Y una vez que está así, aquí es donde vamos a poner nuestro sazonador, por abajo de la piel, adentro donde esté el músculo, para que el sazonador se quede, inyecte y el músculo lo absorba. Aparte, arriba en la piel, dejamos el sazonador para que permita que se pegue mejor nuestro sazonador. Y ahora sí, de esa manera, nuestro pollo está mejor marinado y va a absorber mejor todo el sabor. Así vas a obtener el sabor de todo, no nada más se va a quedar en la piel. La carne lo va a absorber. Ya que lo tenemos listo, le ponemos algo de sal. Y ahora sí, está listo para meter todo a nuestro horno eléctrico. Lo último que tenemos que tener listo son nuestras salchichas para asar listas en una parrillita para nuestro asado eléctrico.
Hoy les voy a presentar un gran amigo mío que siempre me ha acompañado muchos años en la cocina. Él es un maestro en la cocina. Se los presento el día de hoy. Es Don Calentón, mi buen amigo. Es un horno tostador y es aquí un horno tostador eléctrico donde haremos nuestro pollo asado sin asador. Y es aquí donde vamos a colocar en la charola de medio abajo nuestras papitas, nuestras salchichas, y quiero poner mi pollo no a mero arriba, sino en la casi parte del medio, para que esté en medio del calor. Es por eso que necesitábamos tanta cerveza de sobra para la animación, porque tenemos 37 grados de calor aquí en mi tierra. Salud. Y con esto marinamos al parrillero. Es tiempo de ver qué sucedió. Ya pasamos de 165. Y mira nada más cómo quedó este pollito. Ya está listo, hasta escurre el pobrecito. Es tiempo de sacarlo y ponerlo a reposar unos minutos en una cacerola, unos 5 o 6 minutos. Vamos a dejarlo que repose. Pero ya está listo. Nuestras salchichas, no se diga, también están listas. Nuestras papitas, les falta un poquito. Nuestras papas las dejamos otros 15 minutos mientras reposa nuestro pollo, porque todavía les falta un poquito para estar listas. Agua con azúcar, exprimidor de limones, vino tinto, caballeros, para este calor tenemos una sangría preparada, así la conocemos aquí en Torreón, aquí en México. No sé en el resto del mundo si esto existe o no, pero esto es una delicia. Quiero mandar un saludo especial a mi amiga Julie Hernández y Daniela Aurona. Ambas trabajan en el depósito de mariscos Los Changueros. Y también un saludo muy especial a mi amigo Isai Dueñas, porque él fue mi inspiración para usar y presentarles a ustedes los tacos Gobernador. Un abrazo a todos ellos. Muchas gracias, Isai. Delicioso y refrescante. Otro tipo de animación. Salud. Es momento de saber cómo quedó nuestro rico pollo. Tenemos aquí nuestras papitas
con la cerveza y la salsa inglesa y todos los condimentos ya una vez amieladitos. Valió la pena los 20 minutos extras. Vamos a ver ahora cómo quedó nuestra salchicha, pero también cómo quedó nuestro pollo. Mira nada más. El pollo está súper blandito. Vamos a hacer unos cortes para probarlo. Tú quieres estar aquí, ¿verdad? Mmm. Delicioso, muy jugoso. Muy jugoso. A mí me gusta mucho el sabor del humo y el asador, la verdad. Con los hornos tostadores. Está muy jugoso. No extraño el humo. No lo extraño, la verdad. La salchicha no está tostada como a mí me gusta, pero... Mmm. Mmm. Uniformemente cocida. Muy diferente el sabor. Ahora vamos a ver las papitas. Quedan con una textura muy buena. Potenciado el sabor de la cerveza con la salsa inglesa, acarameladas deliciosas. Valió la pena 20 minutos más bien cocidas. Todo esto, la verdad, vale la pena probarlo. Vale la pena probarlo. Hoy podemos reconocer y constar que qué pasa si no tienes asador, amador, caja china, fogón, disco, ataúd, plancha o placa oriental. No te preocupes, porque mira que todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno. Por eso yo siempre te digo que todo se puede hacer.